Alerta en C5N. Una mujer, esta mujer que vemos en imagen, descubrió al abusador de su propia hija. Una hija de 12 años que fue captada primero en la calle, en una heladería, luego perseguida, hostigada a través de mensajes de WhatsApp, abusada sexualmente, y esta madre, una madre coraje, decidió investigar por su cuenta al abusador hasta descubrirlo. Se hizo pasar por su hija en las redes sociales, en WhatsApp específicamente, más que en redes sociales, con el objetivo de hacer caer al abusador, de identificarlo. Entregó toda la documentación, la prueba que ella misma detectó a la policía de San Fernando, a la DDI de San Fernando, y según lo que denuncia, cajonearon todo lo que ella investigó por su cuenta, y recién ahora una fiscalía está empezando una investigación que podría derivar en la detención del acusado. Una madre coraje que exige respuestas. Estela, gracias por estar con nosotros aquí en C5N. Vamos a preservarla, por eso elegimos este plano que resguarda su identidad, porque Muchas entendemos gracias. que el camino que ha empezado no debe ser nada sencillo y todavía no ha dado un objetivo concreto, que es detener a este hombre. Cuéntenos, si se puede, Estela, desde el principio, cómo es ese primer contacto que el abusador de su hija establece con ella, que en ese momento tenía 12 años, en la heladería. ¿Cuál es el diálogo y cómo la capta? Muy buenas tardes, primero, gracias por haberme recibido. Al contrario. El contacto fue, mi hija fue a tomar un helado con una amiga y él estaba sentado en la mesa de enfrente con un amigo, y este individuo, este sujeto, le puso el número de teléfono sobre la silla y mi hija lo guardó. Ella lo registró en su celular. Bueno, después empezaron los contactos. No tengo específicamente el día que esto pasó porque no lo recuerdo, sinceramente. Bueno, el 30 de diciembre ella me pide permiso para ir a la casa de la nena de enfrente a jugar y nunca llegó. Nunca llegó. Y bueno, y así se fueron sucediendo las cosas, la búsqueda. Se llenó mi casa de autoridades policiales, llamados, que hoy en día parece que nadie se acuerda del caso de nosotros. Y bueno, fueron 6 meses que estuve esperando y esperando. Pero espere, le hago una pregunta allí. Usted, su hija le pide permiso para ir a jugar a la casa de otra nena, no va. Y ahí, ¿cuántas horas de búsqueda y de angustia fueron para usted ese día? ¿Por cuántas horas ella estuvo en calidad de desaparecida? Ella estuvo aproximadamente 10 horas en calidad de desaparecida. Fueron 10 horas que para mí, te podrás imaginar, fueron 10 años. Interminables. Interminables, porque fueron ¿Dónde aparece y cuándo? Se hace un rastreo telefónico, que lo hace la policía que estaba en la puerta de mi casa, Sí. que estaba la brigada de San Fernando, la policía. No recuerdo específicamente quién, porque ante la desesperación y la gente que me hablaba no entendía nada. Se hace el rastreo, ellos informan de un rastreo. Ella después empezamos, después de 2 o 3 horas, empezamos a entablar una conversación vía WhatsApp con uno de mis otros hijos, que es parte fundamental de esto. Bueno, y así pudimos localizar con el rastreo telefónico. ¿Pero qué rol cumplió su hijo? Mi hijo fundamental porque hablaba con ella por WhatsApp. Ella hasta ese momento nos decía que no podía hablar, que no estaba sola, que la habían golpeado. ¿Y ella hablaba escondida? Ella hablaba a escondidas. Ella hablaba a escondidas. ¿Y sabía dónde estaba o no sabía dónde estaba? No sabía dónde estaba. Este sujeto la trasladó, este sujeto que ocupa un cargo en la fuerza y ocupa un cargo en el ejército, justamente a eso debemos el encubrimiento de tanta porquería. ¿Es un suboficial del ejército? Creo, no estoy muy segura porque esa información, bueno, puedo darla hasta donde me dan permiso, obviamente. Creo que es un gendarme. Bueno, él manejó todo el tiempo, consta en las llamadas telefónicas que hizo él al teléfono de mi hija, donde consta que le digitó todo el tiempo a dónde tenía que ir, en un remis. Bueno, mi hija llegó a destino,
pasó todo lo que pasó. Él no le dio una dirección exacta, la esperó en un determinado lugar, porque no iba a dar exactamente la dirección de su casa. La llevó a su casa, la tuvo encerrada y pasó lo que pasó. Claramente no dio la dirección y lo planificó para no poder ser identificado Exactamente. luego. Ahora, ¿cómo cree usted que eligió a su hija, la víctima, digamos? ¿Por qué? Hay a veces que uno como mamá no quiere decir esas cosas, pero en el momento que yo pueda mostrarles la foto de mi hija es preciosa. Es preciosa verdaderamente y yo sé que desde mi humildad todo el mundo me lo dice y siempre lo único que atinamos a decir es gracias. Y yo calculo que debe haber sido eso, o también debe haber sido, porque estos tipos tienen la mente, viste, muy retorcida. Tienen una mente muy perversa, entre ellos se encubren. Ellos antes de empezar una carrera deben saber cuáles son los delitos. Y ellos cumplen con sus delitos en carne propia y en vida propia. No tenga ninguna duda que sabe lo que hace. Ellos saben lo que hacen. Conoce los alcances de la ley y lo damos por hecho. Este sujeto lo tiene muy en claro lo que hace, lo que iba a hacer. Él eligió a su víctima, cuando podía haber sido la amiga de mi hija, podía haber sido cualquier otra nena. Él la eligió a ella. Indiscutiblemente ese día, porque era un día de mucho calor y ella había ido a tomar un helado con una amiga, como lo hace cualquier nena, a 3 cuadras de mi casa. Qué bárbaro. Tremendo. Estela, Sí. esas 10 horas que su hija estuvo en calidad de desaparecida, pero en verdad estaba siendo retenida por este hombre. Estaba siendo amenazada, ella fue encerrada, fue maniatada. ¿Cómo fue privada de su libertad? Ella lo que me manifestó, solo que estuvo encerrada. Que estuvo encerrada, que solamente cuando salió de ahí, salió con él, amenazada. Él la subió al tren, se fueron a la terminal de retiro de autobús, porque el señor, por decirle señor, ya te digo que usé tantas palabras que... Me imagino. Este sujeto viajaba a la provincia de Misiones, de donde es oriundo, de vacaciones. Eso yo lo sé por la conversación que tuve haciéndome pasar por mi hija. Ahí hagamos un punto para ir a esa situación. Su hija es liberada, vuelve a su casa. Sí, sí. Ella no le cuenta a usted de arranque que había sido víctima de un abuso. No. ¿Cómo empieza su investigación personal para enganchar, entre comillas, al abusador y detectarlo en las redes? ¿Qué hace? Usted habla con su hija y se da cuenta que la captación podía tener que ver con su teléfono. Exactamente. Yo esa misma noche que ella llega a casa, le retengo su teléfono. Sí. Eso fue en Año Nuevo, habrá sido más o menos. Al sábado, primeros días de año, vino mi madre a mi casa y con ella abrimos el celular de mi hija. Ahí nos dimos cuenta que él empezó a preguntar. Él mandó un WhatsApp donde le preguntaba a ella si estaba viva, donde le preguntaba a ella si la eliminaba porque no le contestaba. Entonces ahí no me quedó opción. La miré a mi mamá y le dije, no pongamos nada. Yo me voy a hacer pasar por ella. Yo me voy a hacer pasar por ella y yo voy a hablar con él por WhatsApp. Nadie me lo permitía. Mi esposo no quería hablar del tema ni quería que le dijera ninguna conversación. Mis 2 hijos mayores que mi hija me ayudaron con esta investigación desde mi casa. Ahí empiezo a hablar por WhatsApp con él, haciéndome pasar por mi hija. ¿Se puede, dentro del horario y con los cuidados, por supuesto, las conversaciones, usted lo trata de llevar a un terreno haciéndose pasar por su hija para que él siga amenazándola? Por supuesto. Le sigue la conversación, le sigue el juego, digamos. Por supuesto. Yo quería él hacerlo caer en todos los aspectos. En este aspecto legal, en el aspecto sumarial, y en el aspecto referente a esto, a la conversación con mi hija. Y él nunca sospechó. Empezó a chatear pensando que sí, efectivamente era su hija. Totalmente convencido. Es más, me exigía mandar fotos, me decía que si yo no podía encontrarme con él, que le robara dinero a mi mamá para tomar el remis, que no le contara nada a mi mamá,
porque él sabía que era grande y que ella era chica y que su mamá iba a sospechar. Sí, una prueba, se autoincriminaba constantemente en los mensajes. Exactamente, se hacía cargo completamente del tema. Y de que estaba claramente al tanto de que era un delito. Claramente, ¿no? En los mensajes de WhatsApp, él siempre alegaba que ella tenía cara de nena, que se acordaba de su cara de nena. Él todo el tiempo supo, todo el tiempo lo supo. No le importó absolutamente nada. Estela, en este intercambio de WhatsApp, ¿lograron pactar algún encuentro? Mira, te voy a decir la verdad de dos maneras. Estuvo todo el tiempo en mi pensamiento desde aquel 2 de enero. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, un día, entre tanta bronca y tanta inoperancia de la DDI de San Fernando, entre tanta inoperancia de tantas otras autoridades, mi hijo, el más grande, cuando respondimos su mensaje, me dijo: mamá, citalo, vamos, yo te acompaño. Y yo le dije: no vamos a hacer las cosas peor de lo que están. Claro. Vamos a seguir hasta el final como corresponde. Alguien nos va a escuchar, hijo, alguien nos va a escuchar. Pero era toda la idea, Era toda la idea. Porque acá se están encubriendo muchas personas entre sí. Punto número 1, responsabilidad absoluta por el encubrimiento de la causa de mi hija. El señor Diego Furlon, subcomisario de la DDI de San Fernando. La Intendencia de San Fernando, que no me llamó jamás para preguntarme si necesitaba una asistencia a mi hija. Las mentiras que se dijeron, que yo iba a pedir consejos a la DDI y yo iba con mi hija con 35, 36 grados de calor a las 2, 3 de la tarde, cuando un inoperante le dijo a mi hija que tenía que declarar delante de él cuando mi hija no tenía todavía tratamiento terapéutico. No, y la edad, además, 12 años, era para cámara GESEL. Ahora, este programa lo ve mucha gente vinculada a los organismos de seguridad, de nación, de provincia. Aprovechemos que nos están mirando. Usted dice que hubo un encargado de la Delegación de Investigaciones de San Fernando que cajoneó la prueba que usted aportó. ¿Usted se da cuenta que le cajonearon la prueba porque usted pensaba siempre que esa información que usted le aportó a la policía llegaba a tribunales? ¿Y con qué se encontró ahora en los últimos días? Yo me encontré, en ese momento, yo presenté escritos, presenté celular, presenté relatos, presenté grabaciones. Ellos tenían registrado hasta la dirección de este individuo acá en Buenos Aires. Me juraron y me prejuraron que lo iban a detener. Y hasta el día de hoy no hay nada. ¿Y por qué sospecha que no se mueve? Porque si no se hubiese, ante una momento. situación así, ante todo lo que yo presenté, esto tendría que haberse resuelto en un mes. En la DDI dijeron que a mí me habían mandado a una asistencia en la localidad de Virreyes, donde yo fui con mi hija. Ahí en ese lugar, en esa asistencia, nos dijeron que esto lo tenía que manejar la justicia. Y la DDI ahora alega que yo ahí nunca fui, porque yo elegí una psicóloga particular para mi hija. Primero, que no tengo los medios. Y segundo, que el tratamiento de mi hija es costeado por mí, por mi esposo y por mí, perdón. Y yo fui al colegio de abogados, al colegio de psicólogos de San Isidro. Y ahí me derivaron un excelente profesional, perito judicial, que está llevando a mi hija como nadie. A mí nadie me dio nada. A mí me encajonaron una causa. ¿Les importó nada lo que hicieron con mi hija? Nada les importa. Porque eso es un claro encubrimiento, porque son todas autoridades. Estela, ¿cómo está hoy la nena? La nena está perfecta. La nena está perfecta, está más entera que nunca, está pidiéndome a gritos: mamá, hundilo, por favor. Está perfecta, está animada porque tenemos un entorno familiar tremendo que nos contiene. Fundamental. Amistades, porque es muy reducido el núcleo que sabe de esto. ¿Él es de la zona de la heladería? ¿Vive por ahí? No, él tiene amigos. ¿Qué hacía ahí? Él estaba con un amigo ahí sentado, se ve que tomando algo, no sé. Él vive en la zona de Hurlingham. ¿Tuvieron que cambiar los hábitos No. suyos, de la familia de la nena? No, para nada. Porque ¿sabes qué? Yo no tengo miedo. Yo solo velo por mis hijos, porque tengo 4. Y yo no creo que esto pase, estoy segurísima que no va a pasar a mayores. Estoy segurísima que no va a pasar a mayores porque debe haber un revuelo bastante importante. Pero yo quiero lo peor de lo peor. ¿Cuándo fue la última vez que intercambió mensajes con este sujeto por WhatsApp? Después de Semana Santa, unos días después de Semana Santa. Estuve 5 meses
hablando con este individuo. 5 meses sometiéndome a eso. Durante 5 meses sin que nadie hiciera nada, cuando yo tenía todo. Y cuando mi hija estaba hace un mes atrás, ya estaba preparada y lista para lo que fuera. Cuando no me mandaron ni siquiera una revisación de mi hija. ¿Cómo que no la mandaron a revisar? Cuando mi hija me la entregaron, solamente la llevé a un lugar que fui en un patrullero, sí, con un oficial femenino y un masculino en zona norte, perdón. No tenía ni aspecto de clínica ni de nada. Parecía ser una casa donde hacían controles médicos a presos y a gente de situaciones como esta. El médico solo le hizo a mi hija abrir los brazos en T, sí, mirarla, y mi hija solo alegó un golpe en la cabeza, que por ser tan crudo y justamente como dijo Mauro antes el horario no puedo decirlo, nada más que eso. No le hicieron pericias forenses, no hubo análisis, me refiero a que la policía o la DDI o quien fuera de autoridad. Hoy me enteré que mi hija tendría que haber guardado la ropa de mi hija, claro, y a mí nunca nadie me lo dijo. Claro. Todos los análisis, estudios, todo fue en forma particular. Lo hice yo, lo hizo mi esposo, lo hicimos juntas. Nadie nos dio bolilla de nada. Hace 2 semanas que vengo pidiendo audiencias con la intendencia de la localidad de San Fernando. Y ahora cuando se entera que todo lo que usted presentó se durmió, se cajoneó y demás, se da cuenta cuando va a la fiscalía de Exacto. Género y de Trata de Personas de San Isidro, que dice la fiscalía que le dicen, acá no hay nada, acá Exacto. no sacó un solo papel. Yo primero me trasladé a la fiscalía de la zona de San Fernando porque quería erradicar la denuncia ahí, porque ya el tiempo era demasiado. Y bueno, un día le digo a mi marido, mañana voy, y fui. Ahí me atiende una persona, me da un número de expedientes y me deriva a la Fiscalía de Trata y Género de Personas. Claro, la especializada en estos temas. Exactamente. Y no había nada, no nada. había ni una foja, o sea, nunca la policía anotició a la justicia de lo que usted presentaba como prueba. No, lo único que había era una carpetita, es más de color amarillo, donde alegaba la desaparición de mi hija, pero había aparecido. O sea que estaba solo el expediente de desaparición y aparición de la menor, claro, del paradero, pero no lo que había pasado después. ¿Y usted a qué lo atribuye? ¿Es desidia? ¿Es mala voluntad? ¿A qué atribuye? Yo lo atribuyo a todo lo que vos estás diciendo, lo atribuyo al encubrimiento de las autoridades entre sí. Porque yo no te estoy hablando del... ¿Usted cree que lo hicieron por tratarse de un uniformado? Exactamente, no cabe la menor duda. A mí como mamá menos que a nadie. Es por eso, porque no es cualquier tipo. No estoy demistificando a los hombres, perdón. Estoy diciendo que no es un señor que pasa por la calle o que tiene algún problema o que tiene estos problemas para llegar a estos actos. Estamos hablando de un gendarme, estamos hablando de un subcomisario que cajoneó mi causa porque le presenté todo y me los dejó tirados arriba de un estante de plástico. Y cuando los volví a buscar, estaban exactamente en el mismo lugar. Ah, estaban ahí. Estaban ahí en el mismo lugar. Yo presenté la copia de las conversaciones, toda la copia, en un libro tremendo. Usted dice, cuando vuelve a decir, ¿qué pasó con el expediente de mi hija? Dijeron, está acá y estaba en el mismo lugar donde usted vio que lo habían apoyado cuando se lo llevó la primera vez. Exactamente, las pruebas que yo presenté, exactamente. Decepcionante. Este señor en la DDI tiene el rastreo completo de cuando mi hija desapareció, tiene la dirección del imputado. Lo puede tener acá o en Misiones, en cualquier lugar. No, es increíble. Lo que está contando usted, Estela, usted hace la investigación por su cuenta, aporta la prueba, consigue que el propio autor se autoincrimine en los mensajes de WhatsApp. La cantidad de tiempo que ha pasado, la cantidad de pruebas que se han perdido, lo que significa no solo desde el punto emocional, sino además desde el punto de vista económico, enfrentarse a todo esto sola. Y vos imagínate que sola. Imagínate que sí, porque la investigación me llevó mucho tiempo, no me lo tomé como una investigación. No me estoy tomando esto con venganza. Yo solamente quiero que se haga. ¿Cómo que se lo toma? Me lo tomo como que quiero que se haga lo que corresponde. Porque estoy llevando una situación donde nos tenemos que contener toda una familia. Donde tenemos que contener una nena de 12 años. Y donde incluso mi esposo mismo me lo dice, si vos flageás, no vamos a poder seguir. Y en algún momento yo voy a flagear. Pero voy a flagear el día que vuelva a estar sentada acá, si Dios quiere y ustedes me acompañan.
con una foto, con un nombre y apellido, porque lo tengo y no puedo, y esa es la impotencia, discúlpenme. Terrible. Con un nombre y apellido, para que puedan saber la clase de persona que tenían en la fuerza, que supuestamente no iba a hacer nada que no correspondiera, y a la mala inoperancia de las autoridades, que según parece son las que nos cuidan y nos protegen y las que nos solucionan los problemas, son las que hoy me dieron la espalda y las que me están diciendo que a mí no me conocen, que a mi esposo no lo conocen y que a mi hija nunca trataron un caso de desaparición el 30 de diciembre. Mire, solo para aquellos que recién llegan, que a lo mejor prenden la tele y la ven a usted sentada de espaldas allí, solo para que tomen dimensión de lo que estamos hablando, su hija tiene 12 años y el agresor tiene 24 años. Y pertenece a una fuerza de seguridad. Pero contá más todavía para los que recién se prenden, ¿no? Una nena que fue a tomar un helado con una amiguita un día de calor. Como cualquier nena de 12 años, dentro de los permisos que cada familia le da, algo lógico, a 3 cuadras de la casa. Se encuentra con este degenerado, se acerca, seguramente la habrá piropeado, la nena se habrá sentido contenta con esa situación, termina consiguiendo el teléfono. Termina consiguiendo que la nena se suba un remis. Le dio indicaciones, porque tenía solamente 12 años e hizo con ella lo que quiso, la hizo mentir, la llevó hasta su propia casa y la violó. Y la mamá, en carne propia, inició su propia investigación 5 meses escribiéndose con este degenerado por WhatsApp, dejándolo en evidencia y nadie hizo nada. Y no es ciencia ficción. Hay una nena que fue violada, que fue abusada, que fue privada de su libertad, que fue golpeada, y una mamá que todavía está esperando que alguien haga algo. ¿Quién es ese alguien que tiene que hacer algo? ¿Cuántas personas, Estela, le dieron la espalda? Muchas. Muchas. ¿Por qué? Porque yo ya sentía que cuando entraba en la DDI de San Fernando me miraban con esa sorna como diciéndome, ¿otra vez estás acá? ¿Qué es lo que venís a buscar? Con sorna la miraban. Y me miraban como, viste... Es que no con debe esa faltar, sonrisa. en medio de este marco de falta de educación y de falta de comprensión y capacitación de lo que pasa en la realidad, no debe faltar el que piensa que no es un delito. Más allá de que sabe que es un delito, el que crea que, bueno, tampoco es para tanto. No debe faltar el que piense esto, si es que no elevaron los papeles a donde tendrían que haberlos mandado, porque si no, no encuentro otra explicación. Sobre eso era lo que justo diste en el punto. La respuesta fue, agradezcámosles a Dios que la nena apareció. Bueno. Tuviste suerte que la nena apareció. En el mes de diciembre es la única nena que aparece. Yo me tenía que consolar con que mi hija había aparecido. Es delirante. Sí, la verdad que sí. Sí, se lo agradezco a Dios porque mis hijos hace 2 días me dijeron, mamá, somos privilegiados de tenerla con nosotros. Y estamos tratando de sacarla adelante y todos juntos porque la tenemos con nosotros. Mira, la verdad que sí en ese punto, pero, pero ahí no se termina la cuestión. Pero sí, no todo es el mundo agradecido de que está en casa de nuevo, pero hay que investigar. Y sí, no es el consuelo que yo esperaba que una autoridad que tenía que darme una mano me dijera, anda a tu casa, que total la tenés en tu casa. Así me dijo el subcomisario de la DDI, el señor Diego Furlon. La causa en San Isidro no se va a mover porque, ¿sabes qué? La nena apareció. Sí, pero te estoy hablando de otro caso, de otra situación. Estoy hablando de una violación y de una privación ilegal de la libertad. Y sí. Bueno, pero tenés que esperar el primer informe de la psicóloga. ¿Cómo voy a esperar el primer informe de la psicóloga si la tengo a la nena sentada acá al lado mío y vos la estás interrogando sin un acompañante terapéutico? Dentro de mi ignorancia, para manejarme con la justicia, yo voy a preguntar. La obligación de él era asesorar y agilizar esto. No hizo absolutamente nada. Absolutamente nada. Y me cansé de pedir audiencias a la intendencia y tampoco me las dieron. Entonces no tengo más remedio que esto. Y gracias a Dios encontré a una doctora maravillosa en la Fiscalía de San Isidro que en 3 días hizo lo que este inoperante no pudo resolver en 6 meses. Porque yo estoy segura que hay gente que quiere laburar en serio ahí, pero este inoperante no lo hizo en 6 meses. ¿Es una fiscal? ¿Es una funcionaria de la Fiscalía? La persona que me atendió es la secretaria de la fiscal de la causa, que obviamente cuando podamos vamos a poder dar nombres y demás. Y le dijo que están a tiempo porque Melina decía algo que es cierto. Pasó mucho tiempo, sobre todo por la pérdida de pruebas genéticas. Y sí. Para probar, hay delitos que se pueden probar. Tal vez el grooming, que es el acoso sexual a través de las redes, sea el más
fácil de probar porque usted guardó la evidencia, pero el tema del delito sexual consumado, esto va a ser más difícil. ¿Qué le dijo a la funcionaria que usted dice que respondió con actitud y con compromiso en la causa? ¿Qué le dijo? Totalmente. Nosotros, el aliciente que nos queda, y ponemos la ficha en eso fundamentalmente porque lo sé, fue también justamente que por mis propios medios, yo a muy pocos días de esto sucedido, en cuanto me lo enteré, consulté con el pediatra de mi hija y me derivó a una ginecóloga infanto-juvenil, donde ella ya certificó que el acto había sido consumado. Claro. Esa es la única esperanza que tengo yo, en mí, como mamá. De que se ha incorporado como una prueba en la causa de que ella fue ultrajada. Sí, porque además este individuo en los relatos de WhatsApp lo dice. Claro, termina confesando. Claro, lo termina confesando, que sabe, que está preocupado. Ahora igual, que agallas ustedes leer eso, mucha gente me lo dijo, pero cuando uno es mamá, no te importa nada. No te importa nada. Y más en una situación así, cuando miré casos televisivos y lloraba con esas mamás y ponía... Estela, durante esos 5 meses creo que usted dijo que mantuvo esa conversación vía WhatsApp con este degenerado, con este perverso, ¿le contaba a su hija lo que estaba haciendo? ¿Lo pudo compartir con ella? No. Fueron algunas veces, muy escuetas veces, que me lo aconsejaba por ahí en cierta forma, viste, su terapeuta, en algunas cosas, detalles, por llamarlos de alguna manera. No, pero ella no está al tanto del 90% de la situación con él. No sabe que yo he hablado con él. Sí tiene la certeza ella y la confianza que sabe, y porque la miro y me doy cuenta de que sabe que no estoy tranquila, sabe que me estoy ocupando junto con su papá y toda su familia, lo sabe. Y así como recibimos nosotros la contención de ella, nosotros hacia ella, ella nos las da a nosotros. Nos mira con esa cara como diciendo, te lo pido por favor, Y desde una entereza tremenda, porque estos 6 meses fueron tremendos para ella. Tenía el cambio de colegio y eso era muy importante también. De un nivel a otro nivel era muy importante. Y fueron muchas cosas, muchos cambios, muchas situaciones, muchos estados de ella, muchos estados de su papá, que es mi esposo, muchos estados de sus hermanos, muy enojados, muchos estados, de su hermanita también, por supuesto. Es destacable lo que hizo usted, no es lo correcto, ni lo recomendable, digamos. Debería ser el Estado el que investigue, debería ser la justicia. Porque mi psicóloga me lo dijo. Quien determine las responsabilidades, pero bueno, evidentemente no le quedó otra. Y en ese aspecto no podemos hacer otra cosa que felicitarla, aunque insistimos, y hay que dejar bien claro, no es lo correcto. Y también advertir, porque si para algo sirven estas cosas, por supuesto, es para poner en alerta a otras personas que tienen y eso es lo que yo quería hacer. Nenes y que se vinculan a través de métodos electrónicos que muchas veces terminan siendo la boca del lobo, ¿no? Eso es lo que yo quería hacer. Si ustedes me lo permiten en 10 segundos, 5 segundos. No estoy acá solamente por mi hija, porque cuando yo miraba esos casos de televisión, le pedí a Dios que no me pasara nunca. Y la vida nos golpeó, y nos golpeó a veces no por una falta de atención, porque muchas veces uno dice, ay, no le di bolilla, no revisé el teléfono. Hay mucha porquería en la calle, mucha, y hay mucha gente que se dice ser autoridad y no es, y hace estas cosas con nuestras hijas. Yo estoy acá por mi hija, porque mi hija me lo pide. Yo estoy acá por mi familia, estoy acá por todas esas mamás que tienen nenas como la mía, por la mamá de Micaela de Bahía Blanca, por todas esas mamás que perdieron a sus hijas, por las compañeras de mis hijas, por todas esas mamás que las cuiden, que estén alerta a todo, que no se olviden de darle un beso a la mañana antes de irse a trabajar o a sus cosas, pero que las cuiden, que les hablen, que les digan las cosas como son. Así todo yo lo hice con mi hija, pero vino un inadaptado, un degenerado, y ya a veces pienso que no tendría ni que dejarla ir a tomar un helado. Pero bueno, por ellas, por mi hija y por todas ellas,
es que voy a seguir hasta el final y voy a cerrar el libro como mi hija me lo pidió anoche. Mamá, ayúdame a cerrar el libro, porque yo no puedo dormir. Y yo hace 6 meses que no duermo. 6 meses que no duermo. Y quiero descansar con mi familia tranquila. Y ya que la justicia está actuando recién después de 6 meses, gracias a toda esta gente que nos ayudó y que trabaja y cumple con sus funciones y no encubre, como lo hicieron en la DDI de San Fernando, voy a resolver el caso de mi hija y voy a volver, si me lo permiten, a contárselos con muchísima alegría. Esta mujer que hoy nos está hablando de espaldas es Estela. Está preservando su identidad porque durante 6 meses hizo lo imposible, puso el cuerpo, puso el alma, puso todo de sí para que atrapasen al hombre que violó y secuestró a su hija. Lo tiene identificado, chateó con él, él se incriminó en esa conversación y nadie hizo nada. Hoy da la espalda, pero no porque tiene miedo, sino porque quiere lograr detenerlo. Si hay algo que esta mujer no tiene, es miedo. Todo lo contrario. Ya vemos.